Olis, ¿cómo va? Yo soy Hola, ¿cómo Zuli están? Y yo soy Carmen. y esto es terapia de grupa. Hoy estoy un poco resfriadilla. ¿Cómo andás vos, Sí, hoy no Carmen? te pregunto, no te pregunto cómo estás porque ya te escuché. Resfriada. Estoy bien, pero resfriada. Sí, como que en época para enfermarse, no sé, yo también he estado un poco ahí enferma de migrañas. Sí. En general ¿Será que no me la gente que suelo. cree en la astrología, qué nos puede decir? ¿Será que anda Mercurio retrógrado? Mercurio retrógrado, el Venus retrógrado, todo mal, todo mal. No, yo no me suelo engripar en invierno. Me pasa más en primavera. Pero pasa que yo en la mañana, cuando voy al gimnasio, salgo muy desabrigada probablemente. Puede ser que sea por eso. Pero no tengo Pues sí. frío. O sea, yo no siento frío. O no suficiente. Pero también voy media dormida. Entonces capaz que no siento frío porque estoy media dormida, no sé. Según la opinión de los médicos, no tiene mucho que ver el clima para que no se resfríe, pero sí ante climas más fríos se propicia la propagación de virus y cosas así. Por eso es que nos enfermamos más en invierno, Sí. pero no tiene mucho que ver andar descalzo, nada de eso, según los Sí, médicos. yo creo que sí, que en realidad me contagió una de mis compañeras. Pero bueno. Pues, Por lo menos no fue lo que parecía, lo de ella parecía una angina. Por lo menos no fue eso porque angina no me puedo agarrar. Pero, muy bien. pero bueno, ahí estamos. Ahí andamos. De las migrañas, vos mejor. Sí, un poco mejor. Ayer estuve intentando relajarme de noche, así que y en la mañana me tuve que medicar porque Sí, pues, si no. hay algún punto que hay que llegar ahí. Sí, bueno, eso es algo con lo que uno aprende a vivir Sí, a lo largo del tiempo. me pasa también porque yo, viste, tengo un poco de cada cosa. Un poco de trauma familiar, un poco de migraña, un poco... Claro. Todo viene del trauma familiar, igual. La migraña, la alergia, la... No por nada los médicos de Excelente. emergencia siempre me mandan al psicólogo. Ay, no. Bueno, ¿Ustedes cómo andan, gente? ¿Cómo los trata esta semanita? Bueno, hoy estamos grabando más temprano. Igual yo apagué todo, prendí la velita para mantener la mística. Pero para Carmen es casi, se acaba de despertar más o menos. sí, de hecho estoy teniendo horarios muy extraños de sueño. En mi país ahorita son como las 5 de la tarde más o menos. Y entiendo que por eso ya es la noche, ¿no? Sí, En Argentina. Pero bueno, así toca. Gajes del oficio. bueno, ya empezó. ¿Me queréis Antes de que mandar? toquemos el tema, queremos felicitar en este podcast a un cumpleañero del canal. Ajá. eh, que el día de hoy es la razón por la que estamos haciendo este podcast más temprano en Twitch. Así que queremos felicitar a Iván, que cumple no sé cuántos años, No, no pero se dice. ojalá, exacto, después de los 30 ya no se cuentan. Mentira. Así que muchas felicidades a Iván, esperamos que la pase muy bien. Iván es la pareja de Sol, ya lo doxié Doxeadísimo. en, en- Y en bye. Ah, YouTube. Esperamos que la pase muy bien, que tenga un feliz cumpleaños y que pase rodeado de gente que lo quiere. obvio, Eso sí. sí. Ya empezó. Lo que pasa es que tiene mucha gente que lo quiere. Así que va a Sí, ser semana de cumpleaños para él siempre. qué bonito. Eh, y bueno, continuamos con la pregunta. ¿Quién hizo la tarea? Exacto. ¿Quién hizo la tarea? ¿Le dijeron cosas bonitas durante la semana a alguien? Quedamos en que eran mínimo una vez al día, ¿no? Mínimo una vez al día. Viste, Sí del último es. día le decían 7 cosas lindas a alguien. Se portaron bien, fueron amables con su prójimo. Dijeron cosas lindas a la gente. Había tarea, hay tarea todos los podcasts. Porque los martes hay tarea y revisamos tarea también.
¿Vos, Carmen? Yo sí, hice mi tarea, aunque debo admitir que no cumplí los 7 días, porque en los últimos meses estoy en una etapa en que no me relaciono mucho con las personas. Entonces, hay días en los que quizá no tengo interacción con nadie. Claro. Ahí había que mirarse Pero, al espejo y decirse algo lindo a uno mismo. exacto, y se me olvidó también. Hay días que duermo mucho. Ahí lo voy a dejar. Está bien. Te perdonamos por las migrañas. Ok, ok. Bueno, ¿y vos, qué tal? ¿Cómo te fue con eso? Yo creo que vos sos muy de exteriorizar lo que sentís por otras personas, pero no sé. Sí, sí. Ay, esta. Se me apagó. Se me apagó la pantalla. Si me vieron toda negra por un segundo fue la pantalla. Sí. Sobre todo, bueno, esta semana les tocó a mis alumnas lo mejor de mí. Ah, Así que sí, estuve ahí. Con ellas. Más que nada. qué bueno, qué bueno. Somos Que. mujeres en situaciones muy vulnerables y creo que ellas más que nadie necesitan siempre estarse recordando y que alguien les recuerde también. Sí, sí, Que además son personas que valen. estamos. Están, bueno. Yo las acompaño. Las ayudo lo que puedo. Pero bueno, los trabajos que tiene que entregar ella están con mucho trabajo, así que había que alentarlas también. Y ustedes, mis Muy bien. queridísimos, han dicho cosas lindas esta semana a la gente que quieren. Pero pueden contarnos. No es necesario que nos cuenten Claro, qué ¿qué? cosas les dijeron, pero cuéntenos, sí, que lo A hice con mí, mi madre, con mis hermanos, sería. no sé. A mí, no sé. Recuerde que esto tiene que ser algo que se haga. Siempre, no esta semana. Hay que Bueno, tomarlo e intentarlo y hacerlo porque es lindo. Porque cuando haces sentir bien a alguien, te sentís bien vos también. ¿O no? así es. Y esos ejercicios a veces nosotros decimos durante esta semana al menos, pero creo que es más como para acostumbrarnos. Si hago algo durante la semana, probablemente lo siga haciendo. Se supone que Exacto. son como 30 días, me parece, que uno debe hacer algo para lograr que se vuelva un hábito. No, creo Pero que son 70 días. 70 días, más de Ujú. 2 meses. Bueno, no sé si es así, pero sigo una youtuber que empezó a hacer como un plan de cambio de hábitos y eran 75 días, que son Dios dos mío. meses y medio, y supuestamente después de ahí ya se te vuelve hábito. Entonces, ese es mi información. Esa youtuber que hizo su cambio de vida. Pero creería que sí, que es algo así como para después sostenerlo más en el tiempo. Sí, Ujú. sí. Es más como para que ustedes descubran que se siente, por lo menos, pensar en una parte del día, en qué cosas bonitas tengo yo, o qué cosas le puedo resaltar a una persona. Y además para que hagan ese experimento. Más para eso son las tareas que damos aquí. Exactamente. Así que bueno, empezamos el podcast de hoy entonces. Una temática con una palabra complicada. Que yo hoy le escribí a Carmen, le Bastante. digo, ¿la podemos decir en YouTube? No la podemos decir. Yo creo que esta palabra en sí sí se puede decir. Hay una palabra que es relacionada a todo esto que no la podemos Sí. decir, así que vamos a, les escribo en el chat para no decirle qué palabra es, porque es lo mismo. Y creo que tampoco podemos decir esa palabra que voy a enviar al chat. No sé Sí, si es que solo no se puede mostrar o tampoco se puede decir. sí, sí, o ¿Verdad sea, que no? no ser tan gráficos, también por una cuestión de sensibilidad de quien pueda estar escuchando. Pero bueno, como siempre, esto lo hablamos desde, o sea, los temas los tratamos siempre desde qué le pasa a uno con eso, ¿no? O sea, Gracias. esto es algo.
La mortalidad del ser, ¿no? Es algo Sí, que a todos nos va a pasar y que toda la gente que conocemos le va a pasar porque es parte de la vida, del círculo de la vida. Eh, pero sí. bueno, cuando nos pasa a nosotros ya está, ¿no? Ya no No, nos enteramos de no más, nos... ahí acabó todo. Exacto. El problema y lo que vamos a estar hablando más que nada hoy es lo que nos pasa a nosotros cuando le pasa a alguien que queremos y bueno, también es muy distinto la forma, ¿no? Sí, Cuando... estos temas siempre los tocamos como a modo de introspección, Exacto, siempre. Ujú. Porque recuerda que ni Sol ni yo somos profesionales en la psicología para hablar de algunos espectros dentro del campo de la psicología. Así que no nos atrevemos nosotras a dar una opinión de qué es esto y cómo se trata, cuáles son los síntomas y así, nada de eso. Es más, una plática con ustedes y con nosotras de cómo nos sentimos con respecto a esto, qué pensamos de esto, qué experiencia hemos tenido con esto. exactamente. Así que bueno, vamos a empezar un poco. Si quieren contarnos eh, qué experiencia tienen, si, o sea, puede ser a veces de alguien muy cercano, de alguien no tan cercano. Eh, no sé, si hay algo que quieran compartir y que podamos empezar ahí de hablar a eso. Eh, yo creo que tengo un poco y un poco. O sea, sí, sí me pasó con alguien muy, muy, muy cercano. Y bueno, con otras personas también, ¿no? Que se siente diferente. Siempre, depende quién sea. A veces cuesta más y a veces cuesta un poco menos, ¿no? Vos, Carmen, ¿qué experiencias tenés? Pues yo creo que tengo muy poca experiencia con este tema porque mi familia, a pesar de ser muy extensa, muy grande, eh, han habido pocas personas que nos han dejado. Solo han sido un par de tíos y la persona más importante que nos dejó, que fue mi abuela hace como unos 3 años, ya está por cumplir los 3 años en este diciembre próximo. Em, y probablemente al yo no estar tan cercana a mi familia, no lo he sentido como comúnmente se siente, ¿no? Como ese vacío tremendo. Pero, curiosamente, yo he tenido esa experiencia con mis mascotas. Ujú. Y eso sí que ha sido una experiencia eh, dolorosa como lo tendría que haber sido quizás con algún familiar cercano. Sí. Creo que es incluso más doloroso, ¿no? Eh, Sí, si bien me pasó bueno, con mi abuela creo que fue lo más difícil en ese aspecto, lo que más me costó a mí. Eh, pero sí, con las mascotas es... Uf. Es horrible. Es horrible. sí, yo creo que quizá este tema viene muy relacionado a qué tanto uno hace el día a día con la Exacto. persona que nos deja o con, en este caso de mí, con la mascota que nos deja. Sí. Eh, Creo que por ahí va el tema, de qué tanto impacta en nosotros eh, cuando alguien se va, porque qué tanto nos impactó a nosotros en la vida. Sí. Eh, voy a compartir. Bueno, no sé cómo. Bueno, también eh, como que este tema es muy distinto, depende, por ejemplo, de las religiones, de el contexto, no sé, cada cultura, ¿no? Tiene distintas visiones acerca de esto. Sí, Eh, distintas formas de verlo y de tratarlo. Justo
ahora me salió, creo que ayer salió un video de Luisito Comunica de un lugar, yo creo que de México, porque ya había escuchado sobre esto, que todos los años desentierran a sus familiares y como Sí. que los limpian, los visten, hacen toda una ceremonia alrededor de eso. Eh, y es como, wow. No sé Es qué muy fuerte. tanto, sí, no sé qué tanto me guste eso. Sí, en temas de religión cambia mucho, en temas de cultura más bien. Bueno, que la religión es cultura, parte de la antropología y todo eso. Creo que en el sur de América y en Centroamérica, prima mucho la religión católica y la religión protestante, ¿no? Sí, Y para ambas religiones, los restos humanos son sagrados, se deben dejar descansar debajo de la tierra o donde sea, pero no, nunca deben ser extraídos. De hecho, en las comunidades religiosas eso se ve uy, algo que estás cometiendo un pecado, ¿no? Que no estás dejando descansar a alguien. Pero el mundo es así y eso es hermoso. sí. Cómo cambia la perspectiva de, de este tema en diferentes lados. ¿Sabes? Yo escuché, no recuerdo, ojalá les pueda encontrar el dato, pero hay una cultura de personas que son, eh, ay, se me va la palabra, pero las personas que son originarias de los países, como tribus y cosas así, Ajá. personas, personas propias de IVA, originarios, Sí, sí, digamos. original, pueblos originarios. Va, acá se dice así. Bueno, los pueblos originarios. Me parece que era en el lado de África, eh, que ellos ven la muerte como algo. Uy, ya dije la palabra, espero que no nos No desmoneticen. pasa nada. Bueno, monetizar, Pero la monetizar, no cosa estamos es que monetizando ellos, tampoco. es cierto, Así que, pero ellos ven la muerte como una especie de transición, pero como algo positivo. Es decir, ajá, ellos hacen toda una fiesta cuando alguien parte en su colonia. Porque el pensamiento es, esta persona ahora está en otro nivel, como que ahora está en una dimensión que ni siquiera nosotros podemos entender, pero él sí y desde ella nos cuida. ujú, Una cosa como de, no sé, pasó de nivel en el juego. exacto, sí. Y, y es increíble cómo esa gente, digo, se reconforta en eso, mientras que para el lado de este planeta es un acto sumamente triste, melancólico, doloroso. Para las otras personas es todo lo contrario. Sí. Es una celebración más de la vida. Qué increíble. Me voló la cabeza cuando escuché eso. Inclusive mi forma de ver este tema cambió a partir de ello. Sí, es eso, depende del contexto y todo, es un tema que va variando un montón, como lo vive cada persona, pero tiene que ver mucho con el contexto y también con la religión. Yo creo que en ese sentido, por ahí alguien que no es religioso es un poco más menos Escéptico. reconfortante la cuestión de cuando alguien nos deja. En cambio, digamos como que en la religión en general, la mayoría de las religiones es como, bueno, pasó a otro plano, va a estar ahí, ¿no? O sea, es un poco más reconfortante cuando esto sucede, por lo menos en, bueno, contextos sociales a los que estemos más cercanos nosotros, ¿no? Como que la religión lo ve de una manera que es un poco más reconfortante que alguien que no sea Sí, religioso, en sí, de ese hecho sí. sentido. Dice Juan, mi pensamiento en eso se basa en que la persona se basa en su alma y no en su cuerpo. Entonces al morirse solo quedan esqueletos y no veo el problema de desenterrar esqueletos. Sí, pero bueno, ya te digo, es cuestión de cada uno. O sea, fíjate esto de este lugar en México, que los desentierran como si fueran ellos y hacen toda una celebración alrededor de eso
y los limpian y todas esas cosas, viste, que yo digo... yo tengo el pensamiento de que lo viví con mi abuela, ¿no? El tiempo que ella estuvo enferma, bueno, lo de mi abuela fue muy largo, que no sé qué tan bueno sea eso, digamos, cuando la persona se enferma, es bastante duro. Aunque te prepara un poco más, siento yo, es duro igual. Sí. Y bueno, en ese sentido yo siempre digo como que prefiero hacer las cosas mientras la persona está acá, ¿no? Como no llorar después. Yo, por ejemplo, no voy a velorios de nadie. O sea, no fui al velorio de mi abuela, que fue la persona más importante de mi vida que ya no está. Yo considero que mientras ella estuvo, hice todo por ella, todo lo que pude, y con eso me quedo tranquila. Sí, yo comparto un poco eh, esa táctica que tenés vos de, bueno, sí voy a los velorios, porque siento que cuando una persona fallece, al final uno no acompaña a los restos, al cuerpo, sino que Sí, acompañas a las personas que quedan realmente. Eso es lo que se hace en esos actos, ¿no? Intentar reconfortar a quien ha tenido esa pérdida. Pero lo que sí hago es, por ejemplo, yo veo muy creepy eso que la gente mira los cuerpos y que se ay, acerca, sí. se acerca a Sí, sí, mirarlos. sí. Bueno, no lo he visto porque no he ido. Pero sí, sé como que hay gente que se acerca y los acaricia, los besa y eso. Sí, ¡Oh! es muy No, fuerte no, eso no, porque no. aquí en mi país generalmente se hace una preparación para que la persona aguante 2, 3 días, pero están como encapsulados. Pero cuando, por ejemplo, fallece alguien en Estados Unidos y lo traen para acá, allá le dan un tratamiento muy distinto. Entonces, sí, como tiene que aguantar el viaje y todo eso, los dejan al descubierto. Los abren y se puede ver. Puede ver, se puede tocar. Ajá. Y eso, yo la primera vez que vi eso fue con el Ah, director o de un sea, colegio donde yo en tu estudiaba. país no tenés acceso, digamos, como que lo podés ver, pero está tapado, por así decirlo. Está tapado con un cristal. Ok, Ujú. ok. La caja está sellada y solo se puede ver a través del cristal. Pero es que creo que más que tener acceso es una cosa de costumbre. Claro. Porque sí hay sitios donde sé que los pueden preparar así. Ponen algún químico que no tengo idea de qué es. Sí, acá se acostumbra a eso, como podés, como que Ah, el tenés cuerpo, el acceso. Ajá, descubierto. sí. Wow. Depende la forma, ¿no? O sea, si fue algo muy violento, que qué sé yo, te falta un Ah, sí, sí. pedazo, ¿no? Ahí ya no. Pero si no, sí. Bueno, pues la primera vez que yo vi eso, con un señor ya mayor que fallece en otro país, lo traen para acá, me quedé muy entre traumada y sorprendida, porque decía yo, ¿cómo es posible? Decía, ¿cómo es posible? Ahí ya no existe nada. Ya. En ese momento yo estaba muy pequeña y mi visión sobre si existe alma y cuerpo todavía no se había formado. Claro, Entonces para mí era si se te va el cuerpo, se te va todo, desaparece la persona, ya no está aquí más. claro. Em, con el tiempo fue cambiando, a pesar de que soy muy escéptica, que Sí, yo soy más de ciencia que de religión. Creo que cuando uno crece en la religión es bastante difícil despojarte por completo de, de ciertos aspectos de la religión. sí. Por muy escéptico que uno sea, si creciste en el catolicismo, en la iglesia evangélica, qué sé yo, alguna opinión diferente tenés sobre la muerte. Sí. Sí, también cambia mucho a lo largo de los años. Cuando uno es chico es como más... Siento que más sencillo de entender incluso. Sí. Como, bueno, ya está. No sé. Siento que de chico no tenés que darle tantas vueltas. O sea, bueno, cuando murieron mis dos abuelos murieron cuando yo tenía 6 años.
Y no recuerdo, si bien yo a mi abuelo materno lo amaba y siempre digo, qué bronca que se murió. Porque me hubiese gustado tenerlo más tiempo, pero siento que fue muy sencillo de entender. Como que me acuerdo, de mi otro abuelo no me acuerdo mucho, pero fue muy cerca los dos. Pero cuando primero murió mi abuelo materno, y me acuerdo el momento, era chica, pero me acuerdo muy bien el momento en el que me lo vinieron a contar, me preguntaron si quería ir al velorio. eh, y demás. Y nada, yo después de eso me fui a jugar con mis primos y que me quedé ahí porque no quise ir al velorio. Y ya. O sea, no recuerdo haber tenido un conflicto respecto de eso. Como que, Es ok. como la misma ignorancia de uno cuando es pequeño Sí, lo protege. sí, ¿no? Y Sí. tengo casos de dos primos míos de parte de la familia de mi mamá que sus papás fallecieron cuando ellos eran muy chicos. Y también fue súper sencillo, como que los adultos mismos se complicaron de, uy, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo vamos a hacer? Eh, E incluso, bueno, cuando murió el papá de mi exnovio, su hermano más chico tenía 6 años y también fue bastante una transición simple, creo yo. Que cuando uno va creciendo se complica mucho más, pero bueno, uno como que a lo largo de su vida va cambiando mucho también y apegándose mucho más a las cosas y a la vida y a todo, ¿no? claro, y pensar que cuando uno es pequeño no tiene emociones complicadas. Es como tristeza, enojo, felicidad. Ya está. Eso es todo. Y cuando uno crece, wow, empieza a aparecer que la ansiedad, que el rencor, que tantas cosas, emociones realmente complicadas de entender hacia nosotros mismos, ya no digamos para los demás. Exacto. Y en ese proceso, de hecho, ahora que decís eso de tus primos, yo también tengo un caso en mi familia de, bueno, yo no voy a revelar demasiado porque siento que es entrar en la privacidad de otros, Sí. pero también pasó con un niño que su madre murió cuando él era un bebé a causas no naturales y luego crece como de la edad de los 6 años más o menos y, y se muere su padre también de causas no naturales. Y fue una cosa, yo no recuerdo demasiado, solo recuerdo como el momento del funeral, del velorio, pero fue una cosa tan desgarradora para, para la madre de la persona que murió. Y en cambio, ese niño que ya había perdido a su mamá y ahora a su papá, estaba triste, sí, yo lo recuerdo, pero triste de una manera diferente a los adultos. Era como ya no lo voy a ver más y se entristecía y después era como, eh, espérame aquí, voy por mis tazos y jugamos un rato. Sí. Sí, 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 y, es muy distinto. Creo que, sí, o y sea, lo como una curioso, de grande va teniendo otra visión de la vida y de la muerte, quizás, cuando vos recién llegaste a este mundo por ahí. No sé. sí. Y lo curioso de este caso es de que la muerte de su madre a él se la escondieron durante toda su vida. No sé, fue una decisión de la familia, pero Sí, no sé por qué. Se la escondieron y cuando muere su padre, no se lo pudieron esconder. Primero porque ya era un poco más grande. Y segundo porque qué explicación más le iban a dar. No, o sea, el velorio se iba a hacer en esa casa claro. y de alguna manera lo tenía que saber. Entonces, y como les digo, el velorio de su padre fue algo tan natural para él, na- triste, pero no tan complicado de entender. Y la muerte de su madre se le siguieron ocultando. Se terminó dando cuenta a los 10 o 15 años, quizá más o menos. Oh. Y, o sea, se recomplicaron. De verdad Sí, que sí, es se que se recomplicaron. complica uno como adulto y para los niños es mucho más fácil de lo que uno cree. Pero bueno.
Sí, me acuerdo que cuando uno de mis primitos perdió a su papá, también al principio fue como, bueno, ¿qué le decimos? Y le dijeron como que estaba de viaje. Y después Ujú. creo que eventualmente se lo terminaron diciendo, pero al principio era como inventar cosas al Pepe. No sé. Que no puedes sostener eso para siempre. En algún momento tienes que Sí, enfrentar esa realidad. tal cual. Qué mejor que cuando están pequeños, porque puedes simplificar de otras maneras lo que le vas a decir. Obviamente no le vas a decir con las palabras que se lo decís a un adulto, pero, pues ni modo. Tocó en esos momentos de la vida aprender que existe un proceso más al final, así Exacto. como naces, pues también tienes que irte. Sí. Y hoy en día, ¿cómo dirías que es tu relación con, con la mortalidad del ser? Del ser humano. O sea, no Hoy en solo día, con lo que pasa, sino con pensar en que, o sea, no sé, pensás en eso, por ejemplo, sí, eh, normalmente. mucho, bastante. Tengo muy pocas personas que yo considero que son indispensables en mi vida, eh, pero pensar mucho acerca de qué pasará cuando esas personas fallezcan, sí es un tema fuerte para mí. Hasta ahora no ha sido un tema que digamos, me lleve a buscar terapia, cosas así, porque no ha pasado. Realmente no he tenido que despedirme de alguien que sea indispensable. Lo que sí pienso a menudo es qué va a pasar cuando ese día llegue. Sí. Y, y es un tema que me causa de verdad mucha ansiedad cuando comienzo a reflexionar sobre él. Por lo mismo, porque es algo totalmente incierto. Yo creo que en realidad este tema es algo que aún no logro comprender del todo. Pienso que la experiencia de las mascotas es una cosa, pero no sé cómo será con una persona, con mis padres, por ejemplo, o con mi mejor amigo. Realmente no sé. Mi pensamiento acerca hoy en día, como les digo, soy muy escéptica. Curioso porque es como que es algo que trato de evitar. Entonces, por ahí pienso quizás no soy tan escéptica, porque si lo fuera, sería como los científicos. Bueno, Claro. es, llegó hasta aquí, no pasa nada con su cuerpo, no se va ni para arriba ni para abajo, simplemente desapareció y ya está. No, realmente algo hay por ahí que a mí me mueve, porque sí pienso que personas realmente no van a un sitio determinado, pero sí pienso que se quedan aquí y se quedan aquí en forma de enseñanza. Y la gente es todas sus buenas acciones que tuvo en su vida y no se van a ningún lado, pues si siguen aquí. O sea, si alguien, por ejemplo, te enseñó a tocar guitarra, eso se queda aquí con vos. Obvio, No sí. se va. O un famoso muere y queda todo, un artista, ¿no? Queda su Su legado legado. artístico. ¿Sí? Yo, si bien no soy creyente, o sea, soy un poco escéptica en cuestión de Dios y todas esas cosas, como que siento que no creo, no sé. Pero he tenido algunas experiencias con respecto a familiares que han muerto que no sé en dónde ponerlas, en qué lugar de mi, no sé, de mi espiritualidad poner esto, ¿no? En primer lugar, bueno, este abuelo mío que falleció, yo tenía 6 años. Cuando, cuando yo tenía 9, nosotros íbamos a ir a vivir a Estados Unidos. Vendimos la casa, preparamos todo, se fue mi papá y antes de irse dejó un regalito. Ese regalito fue mi hermanito.
Y bueno, al Oh, final no nos fuimos, ¿no? Nos quedamos y nos quedamos viviendo en la casa de mi abuela, donde mi abuelo había fallecido. Él tuvo un infarto y bueno, ahí, ahí quedó, en esa misma casa. Y nosotros no hablábamos de él, o sea, ya había pasado mucho, mucho tiempo, ¿no? En ese ujú, entonces, yo estoy grandecita. Las fotos eran fotos de rollo, digamos, que luego se revelaban. Y era muy oh, curioso que todas las fotos en las que mi hermanito estaba solo, todas las fotos tenían como una luz. Todas. No había fotos, o sea, quizás de un mismo rollo habíamos sacado, no sé, 5 fotos. En una aparecía él solo, en esa foto estaba esa luz blanca, ¿no? ujú. Y en un momento cuando él empieza a hablar, mi hermano pasaba mucho tiempo solo. Mi mamá trabajaba todo el día y cada uno, digamos, estaba en sus cosas y él estaba mucho tiempo solo y hablaba mucho pues, con alguien. Y un día, Claro, un amigo imaginario. sí. Y bueno, nosotros a mi abuelo no lo nombrábamos jamás, menos por su nombre. Y un Ujú. día me acuerdo que le dice a mi abuela, le dice, no, el abuelo Ernesto me dijo que yo las tengo que cuidar a ustedes. Y fue Wow. como, ¿cómo? Y bueno, mi abuela cuando estaba muy mal, cuando se descompensaba mucho, la última descompensación que tuvo antes de fallecer, estaba en la casa, antes de que la lleven a internar, y ella hablaba con mi abuelo. No sé, es Mm, como cosas que no sé de qué lado de mi espiritualidad ponerlo, pero son ajá. fuertes. Yo elijo creer que estaban ahí, no sé. Y bueno, después me sucedió con una hermana de mi abuela que yo le quería mucho. Ella tuvo cáncer y yo nunca la pude ir a ver porque a mí me cuesta mucho estar con una persona que está enferma. No, no Ujú. puedo, no puedo. Y nunca la fui a ver los últimos meses que estuvo mal. Hablaba por teléfono a veces con ella, pero no la podía ir a ver. Y cuando se murió me sentí muy culpable por no haberla ido a ver en ese último año. Y una semana después de que ella fallece, sueño yo que estaba, bueno, ella siempre nos cuidaba cuando éramos chicos y siempre usaba delantales de cocina, no me acuerdo. Y yo sueño que estaba así como caminando Ujú. por la calle y que venía ella, me abrazaba y me decía que me quería mucho. eh, y eso. Esa misma noche, muchas de mis tías soñaron con ella. Como Mm. que dijimos, bueno, no sé, se vino a despedir, nos vino a visitar. Y bueno, finalmente con mi abuela, ya ahí termino mis historias paranormal. Paranormal. Paranormales. Me Eh, encantan. Cuando mi abuela falleció, yo durante un año soñé con ella. A mí me costó mucho, es lo que más me costó, porque era muy importante. O sea, era una madre para mí. Sí. Y soñaba, por ejemplo, si al día siguiente tenía que ir de una amiga, soñaba esa noche de que ella me acompañaba en el colectivo a la casa de mi amiga. Si tenía que cocinar algo o iba a cocinar algo en particular, soñaba que cocinaba eso con ella. Como que sí, sueños muy cotidianos, como si estuviera ahí. Hasta que una Claro. noche soñé que se moría. Y nunca, nunca, nunca más volví a soñar con ella. Fue como tu forma interna de quizá dejarla ir. Sí, no sé. O Puede estaba ser. ahí y dijo, bueno, basta, ya está. Ya me voy. Sí, y me acuerdo una vez, al poco tiempo, nos mudamos a la que era la casa de ella, un mes después de que ella falleció, y me acuerdo que se había roto algo. Como que en la casa se rompían muchas cosas apenas nos mudamos. Ujú. Y un día mi mamá estaba enojada y arreglando una cosa en el baño y yo del otro lado de la pared empiezo a sentir el perfume de mi abuela mientras mi mamá la peleaba y le decía, basta, Wow. deja de romper cosas. Y yo sentía el olor, el olor de ese, viste que cada persona tiene un olor particular. Sí. Pero Yo sí, soy muy olfativa también. sí, y bueno, yo soy muy olfativa. Y bueno, eso. Pero nada, Wow. cosas ¿Saben? así. El tema de los sueños es algo que hasta cierto punto yo le encuentro explicación.
que soñemos luego de que alguien fallece, porque evidentemente tal vez nosotros estamos tratando de autoconvencernos de estar en un lugar mejor y no sé qué y no sé cuánto, pero quizá nuestra mente no está realmente pudiendo con ese proceso y la forma de decirnoslo es a través muchas veces de los sueños, de decirte, eh, todavía extrañas a esa persona, ansías o necesitas que siga aquí con vos. Sí. Eso es lo que te pasa. Pero, ok, eso para mí es totalmente comprensible, pero el tema de que pasen cosas como la de tu hermano, Esa sí, era. eso es inexplicable Es muy totalmente. inexplicable, sí. A pesar de ser escéptica, cuando la gente me cuenta estas cosas, yo realmente le creo, porque tenemos que pensar que ellos están viendo la realidad a través de sus ojos. Sí. Entonces, en su mente, delante de sus ojos, las cosas están pasando realmente. Sí son. Eh, Nunca lo sabremos porque o sea, uno nunca tiene una cámara ahí grabando 24 horas qué le pasa para saber si algo fue ficción, una jugarreta de la mente o qué. Pero siguiendo el tema de lo paranormal, les voy a contar algo muy curioso que pasa con mi madre. Ella, en los pocos fallecimientos que han habido en la familia, siempre tiene un sueño previo a el día, Mm, siempre. Ella siempre sueña, y lo curioso es que sueña a la persona en, en una situación con algún elemento que más tarde se va a relacionar a la manera en la que la persona fallece. wow. Sucedió con dos tíos y sucedió con mi abuela también. Aunque el caso de mi abuela era parecido al tuyo, que mi abuela estuvo enferma muchos años y, y tenía muchos años, mi abuela murió de casi 95, entonces era ya una crónica anunciada, pues. Pero la cosa es de que mi madre tiene un sueño. Hubo un pariente que murió a manos de otra persona en un microbús, colectivo, como dice usted. Sí. Y justo ella sueña a mi tío que iba en un microbús. Wow. Sí, así. Y cuando se da cuenta de la forma en la que había muerto, se sorprendió. Y otra cosa que tiene ella es que hay personas cercanas a ella, así, que se han muerto. Y ella eh, dice de repente un día, siento como olor a flores, pero las típicas flores que uno lleva a los panteones. Sí. Y ella se alarma cuando percibe ese olor porque sabe que quizá es un indicativo de que algo va a pasar. Y Wow. pasa, que es lo peor, pasa. Hace poco estaba viendo, yo miro mucho historias paranormales, me encanta, y habían hecho un Mm. capítulo especial, no sé cuál de las dos personas que veo fue, un capítulo especial de historias paranormales en hospitales, y contaban que, o sea, como que la persona antes de morir tiene olor a flores, como que le cambia el olor tipo unos minutos antes de que muera, Sí, como que aparentemente en su cuerpo le cambia el olor sí, sí. y es como un olor a flores, decía. Me De hizo hecho, acordar eso con es esto, tipo, yo aprendí eso. Yo aprendí eso por una creencia del catolicismo, porque mi familia, digamos, mi abuela, mis tías, las personas más longevas de la familia, fueron criadas en ese tema del catolicismo, muy aferradas a la religión, y, y en el catolicismo existe esa creencia de que las personas, se dice comúnmente, hueles a muerto, así, wow. pero en realidad la traducción es que la que te viene a traer, trae las flores. Claro. Entonces por eso es que comenzás a despedir ese olor y las personas lo captan, pero solamente las personas más sensibles, como las personas que tienen ese don, dicen. Mira, Eh, sí, una cosa, sí lo y que. Lo que les digo, yo soy es. muy, muy escéptica, pero
eso que le pasa a mi madre es algo, o sea, no hay explicación lógica No. para que ella sea una especie de charlatana, porque yo la veo aquí y de repente ella tiene la creencia de que debe contar sus sueños para que no sucedan. Entonces, cuando ella tiene un sueño así, me lo cuenta, me dice, fíjate que soñé esto, vi a tal persona, eh, o vi a alguien que iba vestido así, 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 de estas características. Pero lastimosamente cuando ella sueña que alguien eh, que está en unas circunstancias, curiosamente muere. Wow. Entonces yo no, definitivamente no puedo decirle, no, es mentira lo que le pasa a ella porque estoy viendo. Una de mis tías, esto es al revés, es con los nacimientos, sueña con carne cruda y alguien queda embarazada. Me ha pasado Ay, que qué soñó miedo. con carne cruda y me ha dicho, soñé con carne cruda, no estás embarazada, ¿no? No, no, yo no Cuídate, soy, amiga. será otra, yo no. Eh, Igual, cuidado, cuidado, no, 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 cuidado no, con no, esa no. tía. Eh, si hay Todas algo, estas experiencias me llevan a preguntarte a ti, Sol, y a la audiencia, ¿ustedes creen en lo paranormal? ¿Creen que este tema se relaciona a la resurrección? ¿Creen en eso, en la reencarnación? yo sí. Me Sí, reconforta un poco también creer en eso. O sea, si bien soy bastante escéptica, creo que en ese sentido prefiero creer que sí, que existe la reencarnación, que no sé, como que se me hace muy feo pensar que no hay nada, que hay vacío, no sé. claro, Incluso para mí que misma, hay. ¿no? Ujú, Eh, mm, y bueno, prefiero creer que es así. ok. Y la audiencia también que nos cuente si creen o no y de qué manera lo hacen, porque creo que hay muchas formas de pensar en cómo es este proceso de la reencarnación. Yo, por ejemplo, tengo mi forma de creer en la reencarnación, pero cuéntenos ustedes primero, cuéntanos tú, Sol, de qué manera crees, cómo crees que sucede ese proceso. Me estaba sonando el moco. Eh, estoy resfriada, sorry. Bueno, vos sabés que hay un libro que leí que me gustó mucho hace mucho tiempo, que se llama Ujú. Muchas vidas, muchos maestros, es de Brian Weiss, lo cual despertó Oh, en mí un querer eh, someterme a ese proceso. El libro lo ok. que trata es que básicamente Brian Weiss era un psicoanalista y empieza a usar la terapia de regresión para curar traumas de la gente. Y en una sesión que le está haciendo una mujer, hay dos libros al respecto. Uno es con la primera vez que le sucedió y el otro es con varios pacientes con los cuales utilizó el mismo recurso. Y bueno, él iba grabando todo, ¿no? Lo que le sucede a él es que le empieza a hacer esta regresión a esta mujer y la mujer empieza a regresar a otras vidas donde era hombres, mujeres, no sé, creo que hasta animales llega a ser, no me acuerdo, y ella iba describiendo qué cosas, ¿no? Y a veces como que dicen de que ciertos traumas que uno tiene los trae de otra vida, como Claro, esto viene de que por ahí. también es una creencia de algunas religiones o de algunos tipos de espiritualidad, de esto de que uno, bueno, yo estuve también, bueno, a mí me gustan mucho las religiones. Si bien no creo en un dios generalmente, me he tumbado más por el lado de las creencias budistas y se cree de que Ujú, uno, o sea, el final del budismo no tiene un dios, sino que cada uno es su propio dios, por así llamarlo, ¿no? Por explicarlo de alguna manera. Y eh, como que vos volvés siempre para ir sanando distintas cosas. Y que en el momento oh, que también lo hablan en este libro, quizás mezcle un poco las cosas, porque ya saben cómo es mi memoria, ¿ok? Como que en el momento en que vos ya no tenés más nada para aprender o sanar,
como que subís de nivel y ya no volvés, sino que te convertís en un guía para Mm. guiar a las almas que vuelven. Creo que la película, si mal no recuerdo, la película Soul de Disney, que la tenemos que ver, Carmen, porque te va a encantar, creo que habla un poco de Sí. eso, ¿no? Como que en un momento te convertís en un maestro. Mm. Pero... no sé, me gusta mucho eso, esa creencia. Como de subir de Qué forma niveles de tan, alma. Me ujú, qué gusta forma verlo tan así. bonita. Sí, Sí, sí. Es una forma muy, muy reconfortante de creer que cada persona que conocemos, que queremos, si fue buena, eh, sube de nivel en un nivel en donde es superior a claro. lo buena que era. Y si que hicimos a alguien que tal vez no fue tan bueno, eh, igual es como, bueno, en otra vida será diferente, aprenderá de eso, lo superará y Ujú. será una persona de bien. Es muy interesante eso, me ha dado curiosidad lo de Sí, la... e incluso algo que plantean en este libro era como de que muchas veces va, como que las almas de las personas vuelven a encontrarse en otras vidas. Es un libro muy lindo, no sé si lo sigo teniendo, pero es muy lindo, no sé, es como muy reconfortante, siento yo, para mí, lo que plantea. Dice, ¿es similar con las personas que leen las cartas o eso es falso? O sea, yo creo que nada es falso 100%. Depende del poder que uno le da. O sea, esto de las cartas, de las brujerías, Sí, de un montón de cosas, yo siento que si uno le da poder en su vida a eso, es real. No sé. sí, Eh, creo que es el mismo punto que yo les decía de lo paranormal. exacto. Cuando alguien ve algo, yo realmente le creo porque es su realidad, lo que está viendo a través de sus ojos. Pero, y entonces es el mismo punto de Sol. En lo que ustedes crean, tal vez aunque no sea real para el resto, si ustedes creen que con una macumba alguien se va a enamorar de ustedes, probablemente van a empezar a ver señales que no están pasando, pero ante sus ojos sí. Exacto. Entonces, Sí. Aplica la misma que el que busca encuentra. Aplica la sí, me misma. gusta. Si vos crees en eso, va a ser así. Y el que busca encuentra no porque realmente haya algo que encontrar, sino porque su mente comienza a elaborar Sí, las debidas señales para encontrar algo. Ese es el exactamente. punto. ¿Saben? Yo creo en la reencarnación de una manera completamente distinta. Eh, Creo que esto de lo que tú nos estabas contando, Sol, las personas reencarnan en otras vidas, pero sin recordar el pasado, ¿no? Claro. Sin recordar quiénes fueron. Sí. Bueno, yo, cuando una persona fallece, sus restos pasan a ser parte de la tierra, pasan a ser materia nuevamente, que ya era materia, pero ahora materia Orgánica. inorgánica, inorgánica, digamos, y pasan a ser orgánicos hasta que los mismos, Ay, te perdí, ¿eh? bueno, Ahí está. ahí me escucho. Sí. Entonces, No, a ver. No te escucho de nuevo. Creo que el internet de Carmen está falleciendo. Va con la temática. pasan a ser materia orgánica cuando se hizo, Sí, bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Hola, hola, hola. hasta, hasta dónde llegué. No, no, no dijiste nada. No dije nada. No, empezá de nuevo. Eh, Creo que fue tu ok, internet. sí, probablemente. Tiene bajones a veces ahora. Debo tener algún vecino conectado, quizá. Entonces, bueno, les decía, mi forma de creer sobre la reencarnación es que la persona pasa a ser parte de la tierra y esa tierra es la que nos provee todos de alimentos, de frutos, qué sé yo. Sí, Y, y evidentemente consumimos esos alimentos. Entonces volvemos a ser parte.
de las de la personas vida, vivas, claro. Ujú. claro. Solo que ahora de una manera diferente. Exacto. Pero somos esa manzana, esa banana que le dieron a un bebé recién nacido. Bueno, recién nacido no, porque no comen, pero de 3 meses, digamos, De 3 a 6 meses. y de 3 a 6 meses, sí, y volvemos a ser parte de la vida, Eh, volvemos a formar parte de las personas. No, nunca lo había pensado así tampoco. Yo Pero sí, sí. siempre lo he pensado de esa forma, porque como entré en conflicto, en un momento de mi vida entré en conflicto con la creencia de un Dios, eh, de algo tuve que agarrarme para también entender un poco el tema de qué pasa cuando desaparecemos. ¿Realmente Claro. desaparecemos o no? Y dije, no, desde un punto de vista científico, no desaparecemos nunca, porque la regla del universo, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, es que creo Entonces, yo ahí que, estamos. que uno necesita como encontrarle un más allá de la forma que sea, ¿no? Sea así más científico, sea más espiritual, pero si no es tan triste la existencia, ¿no? La existencia de Sí, uno. eso es lo que nos diferencia de los animales realmente, el que nosotros tenemos una conciencia y tener esa conciencia nos lleva a esas preguntas por las que hemos construido toda esa humanidad. ¿A dónde Exacto. vamos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos trajo aquí? ¿Y para dónde vamos después? Sí, Son preguntas que la ciencia trata de resolver, que la religión trata de resolver y para las que aún no tenemos una respuesta, porque como cada quien se hace su respuesta, cada quien intenta encontrar su reconciliación, eh, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil llegar a una respuesta que digamos, esta es. Y sí, esta es la que se tiene que dar, la universal. su No creo que exista. sentido. Sí. Pero bueno, no sé dónde estuve viendo esto recientemente. Puede que en Modern Family lo hayan mencionado, lo hayan dicho, o puede que en algún podcast de los que no sé. Pero decían de esto, digamos, porque obviamente esto nos lleva a nuestra propia vida, porque es algo que siempre va a pasar. Y era algo así como estar orgullosos de lo que hacemos, como no tener miedo de los pasos que damos, de las decisiones que tomamos, porque hay que hacer que valga la pena la vida, porque en algún punto se va a terminar y no sabes cuándo. Generalmente uno no sabe cuándo, quizás sí, sí, no sé, tenés una enfermedad o algo y te dan un tiempo, pero como no quedarse sin hacer nada porque cuando no estemos más hay que haber vivido, haber disfrutado. Que esto, Claro, y cuando que mi abuela se enfermó del corazón y ella tenía una hermana que también tenía una enfermedad del corazón hace muchos años y en su afán de que no se vaya, él ya tenía un hijo y su marido, no la dejaban hacer nada. Pasaba alguna tragedia familiar, no se la decían, no vaya a hacer cosa que le afecte mucho y se vaya. Y al final mi tía no vivió, porque, o sea, vivió muchos años con esa enfermedad, ¿no? Más de lo que mi abuela vivió con esa enfermedad, pero no vivió. Estaba encerrada todo el día en su casa, salía al patio, pero si hacía mucho frío, no. Miraba novelas, o sea, era como una vida tan vacía, diría yo, ¿no? Y cuando sí, a mi abuela le diagnostican esto, nosotros le dijimos, bueno, o sea, ella siguió haciendo su vida, a ella le gustaba mucho viajar con el centro de jubilados, hacer un montón de cosas, y me acuerdo que una vez mi tío nos dijo como, ay, pero ¿cómo la dejan hacer esto? Que no, que si se muere, era como, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que se muera habiendo tenido sus últimos años completamente miserables sin haberlos podido disfrutar. Entonces, es sí. eso, hay que disfrutar mientras estamos vivos, hacer lo que queremos, no tener miedo, no tener miedo de arriesgarnos, de disfrutar la vida.
Bray está haciendo una pregunta muy interesante, que es, después de la muerte, ¿qué crees que hay? Ya estamos hablando un poco, Sí, pero yo le voy a responder a Bray, no sabemos, realmente no no sabemos. saben. Y esa es la razón por la cual debemos disfrutar la vida aquí y ahora. Yo Exacto. entro mucho en conflicto con algunas religiones porque inculcan el sufrimiento como forma de vida, Ujú. porque el El sufrimiento como forma de vida es sacrificio. algo que te purifica y que entre más sufras en esta vida, mejor la vas a pasar en la otra. Exacto. Y si no existe, ¿qué? Claro. Si ¿Qué, uno qué, qué realmente no pasó con toda sabe. mi vida? Obviamente hay Exacto. que vivir sin hacerle daño a nadie. Más allá de uno, o sea, yo no creo en el cielo y en el infierno. Sí creo que hay algo más, una reencarnación, o que uno se queda por ahí acompañando a sus seres queridos. O sea, creo un poco en eso. Pero más allá de yo no creer en un cielo y en un infierno, no quiere decir que yo no crea de que hay un infierno, vaya a ser una mala persona, porque sí, total, el infierno no existe. O sea, y es como algo que encuentra la religión para no hacer cosas malas, cosas que la religión considere malas, obviamente, ¿no? Como, no, Claro. porque te vas a ir al infierno, es como el miedo de... Y yo creo que no necesitas que te digan como que vas a tener un castigo divino cuando... Como me dijo una vez mi primo que se enojó conmigo, me dijo, te van a consumir las llamas de Jesucristo, qué sé yo, una cosa así, como que Dios me iba a castigar porque no sé qué. Sí. Por una tontería además. O sea, por más de uno no creer en eso, hay que ser buena persona. Así es. Igual, Y sí, tienes intentarlo. razón. Muchas de... Yo siempre, esto es una opinión muy personal, espero que si ustedes tienen una creencia religiosa, no entren en conflicto, cada quien es libre de creer en lo que sea, pero yo personalmente digo que las religiones son más que esa, ese escudo que tiene el ser humano para entender cosas que la ciencia no te puede explicar. Exacto. Uno, y dos, las religiones sirven para poder aplacar o de alguna manera contener eh, a la sociedad. Sí, Existen esas normas sociales que no son algo que a lo que nadie nos obliga, pero hay tanto peso sobre ellas que todos las seguimos. O por exacto. ejemplo el hecho de traer ropa. Es algo que en ninguna ley de ningún país, bueno, sí te meten preso por desorden público o algo así, ¿no? Sí. Pero, Exhibicionismo. claro, pero tan explícito en la ley como todo el mundo debe traer ropa, no existe. Si no, vayan a las playas y la gente anda en bikini. Pero por norma social todos traemos ropa, todos vamos a trabajar ropa. Exacto. Nadie va a trabajar desnudo, ni va a la escuela desnudo. Y tenemos Entonces, pesadillas con eso, de hecho. sí, nos avergüenza. Sí, exacto. Entonces, esto de la religión es parte de eso mismo, en mi opinión, claro. Que una forma, como dices tú, de hacer que las personas no desaten por completo su maldad, sus pensamientos disfuncionales, Sí, quizás hasta cierto además punto. es algo que toda la vida, o sea, hay registros muy antiguos de que había de distintas maneras dioses y todas esas cosas, ¿no? Que como dice Carmen, es como una cuestión de un orden social. Si vos haces esto mal, vas a ser castigado por algo más que no vemos, pero que puede ser muy mal si no haces lo Claro, que tenés que hacer. siempre, Pero sí, creo siempre, que con respecto a la muerte, a mucha gente la reconforta, ¿no? Creer en un Dios, creer que hay un cielo y que nuestros seres queridos van a estar ahí cuidándonos y demás. eso es algo muy positivo que yo encuentro en las religiones y que hubo un tiempo en el que yo quise tenerlo, decía, ojalá poder pensar como las personas religiosas, tener ese reconfort, porque pienso que el día que me pase algo así, no voy a tener consuelo en nada.
ni siquiera en mi pensamiento sobre la reencarnación. Porque al fin y al cabo, cuando una persona fallece, qué es lo que a uno le duele realmente? La ausencia. Eh, la ausencia, Mm. así es. El que uno, si a las 3 de la tarde se tomaba un café con esa persona, ahora se lo va a tomar solo. O Ya, fechas ya no la ves, especiales. exacto, no la ves físicamente. Pero la persona en realidad estaba haciendo su vida muy aparte de vos. Exacto. Sentía sus emociones, vivía sus cosas. Tú no te das cuenta absolutamente de nada porque no eras esa persona, evidentemente. Pero en realidad lo que nos duele es por nosotros. O sea, lo que nos duele es no que la persona se vaya, sino cómo nos vamos a sentir nosotros. Realmente es eso. Sí, tal Y cual. es difícil, es muy difícil llegar a comprender. Yo creo que lo comprendí con la muerte de mi abuela, que fue es la persona que más impactó hasta ahora, porque como te dije hace un rato, ella estaba muy enferma y el día de su funeral fue un día difícil, fue un día triste, pero de repente un día estaba yo, fui de paseo con unos amigos a un sitio como campo, algo así, con un lago. Y cuando yo voy a esos sitios me pongo muy a pensar sobre la vida y así, ¿no? Me pongo filosófica. Y estaba yo sola y estaba pensando en hace cuántos meses yo no veo a mi mamá preocupada, no veo a mi familia preocupada diciendo, a la abuela le pasó esto esta semana, la abuela ya no reconoció a tal persona esta semana. Claro. Realmente me puse a pensar, hace meses que ya no recibimos noticias así. Y y eso se volvió una especie de sanación, una especie de reconciliación con ese momento que fue su funeral. Que yo, bueno, realmente eh, yo he dejado de sufrir Sí, por esas todos. noticias semanales. Sí. El Todos teléfono a la dejamos de sufrir. madrugada. Así es. Ay, sí. Esos sustos de repente, de venite para acá ya porque se la llevaron de emergencia. Sí, Sí. sí, sí. La verdad. Eso desaparece y en el momento uno no lo entiende. Que lo único que uno tiene es el berrinche de por qué y por qué. Sí. Sí, Pero pues a mí me pasó al también con tiempo. mi abuela, ¿no? Que yo iba a la mañana a un trabajo, a la tarde al otro, de ahí salía, iba una hora al gimnasio y después era quedarme con ella. Y todos los días, y no hacía nada más. Fue, me acuerdo, un año mientras estuvo mal, así. Y en el momento que falleció empecé a hacer como a juntarme, conocí un nuevo grupo de gente que hoy en día, bueno, de ahí he sacado varios amigos y demás. Y ahí recién me di cuenta como fue, se estaba completamente viviendo para cuidarla. Sí, Iba, le hacía de comer porque, viste, no podía comer con sal y que se, bueno, hay que ir, dejé la sal. Y un montón de cosas y obvio a uno le duele y uno los extraña y dice, wow, hay cosas quizás importantes en la vida de uno en las que le hubiese gustado que ella esté, pero pero bueno, también el saber que no estás viviendo tu vida alrededor de una persona que está enferma es como aliviante. Y que esa persona también estaba pasándola mal, porque ella la pasó muy mal, porque ya el último tiempo no podía vivir y disfrutar su vida como ella quería. Y también es sí, algo bueno para ellos, no solo para uno que deja de estar pendiente, ¿no?, de la otra persona, sino como, bueno, está sí, descansando, no está sufriendo más, no está... a veces uno lo mira como un gesto egoísta de parte de ellos cuando están enfermos, porque Ujú. los escucha decir cosas como, ya me quiero ir, ojalá venga Dios y me traiga ya, y me llame ya a su presencia. Mi abuela lo decía constantemente. Ah, las abuelas Y dramáticas. sí, no, pero ella en realidad lo decía, no, realmente nunca fue una abuela dramática ya en su lecho, Ah, la mía sí. pero
ella realmente lo decía porque se sentía muy impotente de haber Claro, sido todo el tiempo una persona dinámica y de repente depender de todo el mundo para hacer lo más mínimo en su sí. vida. Es que es horrible, o sea, yo Entonces, siempre digo, no quiero llegar a ese punto en mi vida jamás. nadie cree, Espero que exista la nadie. eutanasia para cuando sea vieja, porque no quiero que alguien me esté cuidando, no quiero. Y creo que uno percibe a veces eso como un gesto egoísta, de que Sí. cómo dice eso, si mire, Dios aquí la tiene bien y qué sé yo. Pero es que no nos ponemos a pensar en el sufrimiento de ellos también, Ujú. en, en cómo cambias tu vida cuando sos un adulto muy mayor, muy grande ya. Sí, o Y cuando, no o que te puede siempre, pasar de joven también, ¿no? No sé, tener un sí, accidente o cosas así. sí. Y que la gente, una vez sos viejito, pues va a hacer con vos lo que quiere y lo que puede. Si te dicen te tenés que mudar a vivir con tal persona porque aquí ya nadie te puede cuidar, te tenés que mudar. Si ya Sí, no puedes tomar decisiones por vos mismo, ya no sos independiente, volvés a ser exacto. un niño. Y qué difícil, digo yo, debe ser Sí, para para esas todo. personas. Que uno lo Les hace entiendo desde el porque, amor y todo, pero no deja de ser una carga. Por más y que uno lo un haga de mil gesto, amores. y un gesto, siento yo, egoísta, muchas veces de parte de uno, el querer seguir teniendo una persona por años y años y años Sí. aunque la veamos que está muy enferma, que está sufriendo, Sí, o estas que cuestiones no tiene ganas de estar aquí. de las personas que están en coma durante Sí, años, 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 incluso hasta el día que mueren. Y es como mantener algo ahí que sí. está, Aunque ese tema es un poco fuerte sí, porque jugás un poco con lo de yo no te quiero dejar ir, pero pero ya te fuiste. como estás, pero como estás en coma, es que esa es la cuestión, de que al estar en coma ni te has ido, pero tampoco estás aquí, Sí, realmente. Entonces, es rarísimo. vos decís, no quiero tomar una decisión por mi familiar, porque yo no sé qué querría decidir él, Claro. porque no le puedo preguntar. Y porque Y han sí, por habido mucho. casos Ujú, muy pocos de que la persona despierta, pero no claro, sé. Sí se me no, hace nunca algo se sabe. rarísimo. Sí, sí, ahí sí es complicado, siento yo, muy complicado. Ujú. Temas difíciles. Sí, Bray, ahí tener hijos para que cuando tengamos 80 nos mantengan. No, Bray. No. Es muy egoísta No, eso. sí. Creo que es una obligación moral que uno se hace como hijo, dependiendo de cómo sus padres han sido con uno. Realmente no es algo lo que uno esté obligado a hacerlo. No. Es más una cuestión moral, de uno querer hacerlo. Y qué Sí. bien, sean buenos hijos. Querer o sentir que tiene que. Ajá. Ah, Sean buenos hijos, sí, cuiden a sus padres porque si ellos han sido buenos con ustedes, está bien querer ujú. devolver eso. No están en la obligación de hacer su vida o esclavizarse a ellos. Pero, pues si están en las posibilidades, apóyanos siempre. Exacto. Y no tengan hijos pensando en eso. No. Hagan su plan de vida, su plan de jubilación, ahorren para su jubilación. Sí. Muy Y bien, bueno, ahora. parece que hoy Sí, quizás el sí. tema es un poco muy emocional y quizás por eso las personas no han querido Habl- exteriorizar demasiado Sí, sus vivencias, ¿no? Y está bien. está muy bien. Yo creo que, como para ir cerrando, una tarea es un tema medio difícil para la tarea, pero creo que una tarea sería como eh, disfrutar o animarse a hacer algo que nos anima. Algo pequeño o algo un poco más grande, iniciar alguna actividad, no sé. ¿Qué opinas, Carmen? Perdón, creo que perdí un poco de señal. Ah, de la tarea, ¿no? Como animarse a hacer algo que nos animan, a decir algo, a empezar alguna actividad como tarea.
No sé si para la semana, si es algo pequeño, Interesante. sí, ¿no? Pero Cualquier tipo como, de actividad. sí, animarse a hacer algo. Que no hacen por vergüenza, por miedo, por lo que sea. Disfrutar un Me poco. parece. Como esa especie de reconciliación que hacemos luego del duelo. Exacto. Muy bien, me gusta. Y bueno, para el siguiente nos queda un tema de los que propusieron, que son madres padres. Padres. Madres, padres. Sí, 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 sí. Hablamos mucho de eso ahora en nuestros temas, así que Madres, padres, pero en el sentido mexicano, en- decir que padre algo. no, 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 en el sentido niñez en relación con los padres. No, aquí hay responsabilidades muy pequeñas. Ajá. Ah, ok. Y bueno, creo que aquí podríamos ir cerrando un poco. Obviamente, bueno, los que nos escuchen desde otros lados, si quieren, se animan a comentar, a contar sus experiencias, si tienen alguna paranormal, como hemos contado, o bueno, lo que se les ocurra decir, los leeremos también. Y bueno, no sé, no tengo mucho más para agregar el día de hoy. Qué tema tan controversial y Sí, a la vez bonito de hablar, porque creo que eso es parte de los temas tabú en el mundo, es verdad, que se empiezan a superar. Y, y bueno, para que algo se deje de ser tabú, hay que hablar. hay que hablarlo, sí, Hay que crear espacios y hablarlo de manera responsable. Y, y por eso es que hacemos este podcast, ¿no? Como exacto. para hablar de esos Y creo que temas. se habló desde un lado muy lindo y los distintos puntos de vista, pero del lado más lindo hemos hablado, no como de lo más triste y todo de esto, sino como de lo más lindo, de que hay un poco más, ¿no? Así, así, me gustó la forma en lo que lo llevamos. Sí, igualmente. Como más la última etapa que hacemos, creo. Sí, Así que bueno, síganos en este podcast a través de nuestras redes. Recuerden que se graba cada martes. En esta ocasión lo grabamos más temprano, pero siempre lo hacemos a las 7:30, hora salvadoreña. En tu país, ¿qué hora es eso? 10:30, 10:30, hora argentina. Por exactamente. Twitch encuentran a Sol como Sol y Jordison, lo grabamos en el canal de ella. Y de ahí, pues estamos en las otras plataformas. Sol nos va a recordar cuáles son. Estamos en YouTube como Terapia de Grupa y en Spotify también como Terapia de Grupa. Así es. Así que bueno, creo que nos despedimos por esta semana. Recuerden hacer la tarea. Y nada, nos despedimos aquí. Muchas gracias por escucharnos. Y si quieren proponer más temas, lo pueden hacer a través de Discord o comentando quizás en alguno de las plataformas. En ambos lo tienen. Así que ahí pueden comentar si hay algún tema que les interesaría en particular. Y nada, yo soy Suni. Yo soy Carmen. Y esto fue Terapia de Grupo. Nos vemos el próximo martes por Twitch y miércoles por las demás plataformas. Adiós. Mua. Adiós.